Bien, pues buenas noches a todos. El tema del que les voy a platicar un poquito es acerca de la medicina natural para que nosotros podamos entender un poquito mejor nuestro cuerpo y así entender de dónde viene el proceso de la enfermedad y cómo es que podemos recuperar nuestra salud. Primero que nada, me gustaría mucho aclarar ese término de medicina natural porque es muy común que pensemos que la medicina natural es curar con cosas naturales. Y en realidad, a lo mejor tenemos razón en ese sentido, pero en el sentido más estricto de la medicina como tal, diríamos que la medicina natural es toda práctica terapéutica que nos va a ayudar a recuperar la naturaleza de nuestro cuerpo. Vamos a ayudarle a nuestro cuerpo a resolver los problemas de salud que tiene, favoreciendo la manera como el cuerpo funciona, y de ahí la importancia del tema de hoy, entender cómo es que nuestro cuerpo funciona. Entonces, la medicina natural se va a valer de todo recurso que esté en favor de la naturaleza, y así podemos hablar precisamente de los alimentos, de los masajes, del ejercicio, de la relajación, de muchas técnicas que nos van a ayudar en esta búsqueda de la salud. Y aquí precisamente en la parte natural, en la parte de las plantas, de las diferentes sustancias que van a ayudarnos a favorecer esta situación, entran muy particularmente los aceites. Si nos damos cuenta, tanto en la parte de las esencias como en la parte de la terapéutica, los masajes, el uso de aceites esenciales, el uso de aceites, a lo mejor incluso para resolver una lesión muscular, nos va a ayudar. Entonces, efectivamente, muchos recursos naturales van a funcionar en este fin de la medicina natural, pero sí tenemos que entender que cualquier recurso que nos ayude a recuperar la naturaleza de nuestro cuerpo, estamos hablando de medicina natural. Y aquí un poquito con esta parte me gustaría explicarles esta parte de los fractales. Dice, la teoría de los fractales dice que todo en la naturaleza se repite. Es decir, que la medicina natural va a partir precisamente de arrancarle los secretos a la naturaleza y llevarlo de lo macro a lo micro. Lo que vemos que sucede en lo grande se repite en lo pequeño, y de lo que vemos que podemos observar a simple vista, vemos que los patrones se repiten no solamente en la naturaleza de nuestro planeta, sino en la naturaleza del universo entero. De ahí que la observación va a ser un punto importante de partida en la búsqueda de el entender nuestro cuerpo, del entender la naturaleza de cómo funcionamos. Y entonces, por ejemplo, les pongo aquí el ejemplo de un árbol, que es como se origina la vida. Tenemos una semilla, esa semilla se va a implantar en la tierra y entonces va a comenzar a echar brotes, a echar raíces, para después emerger como un tallo y después surgir como una planta. Lo mismo pasa en el origen de la vida. Tenemos una célula que se une a un espermatozoide y van a dar origen a un huevo o cigoto, y después este cigoto se va a ir a implantar en el útero y va a formar una placenta que igual va a sembrarse en el útero, va a echar raíces, y a partir de esta se va a nutrir dando origen a un embrión. Entonces, si nos damos cuenta desde el origen de cómo funcionamos, todo en la vida se va repitiendo. Así que observar va a ser nuestra principal herramienta en esta búsqueda de la naturaleza, de cómo funcionamos. Y en ese sentido, pues tenemos un ciclo de vida. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, y este mismo patrón lo van a repetir nuestras células. Nuestras células también tienen un origen, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y este ciclo natural se va a repetir dependiendo de cada tejido en tiempos más cortos o más largos para dar función a los tejidos. Entonces, esto es bien importante que lo tengamos presente, porque así va a funcionar todo lo que los ciclos de la vida van a seguir estos diferentes pasos. Entonces,
Así aquí está ya ejemplificado en una célula. Esa célula se va a duplicar, después se va a dividir y va a finalmente a morir. Y esto es lo que va a funcionar en todos los tejidos, en toda nuestra naturaleza. Así es como funcionamos. Una vez que entendemos esto, entonces tenemos que entender que esta célula, para poder desarrollar estas funciones, tiene algunos niveles o algunas necesidades que tienen que ser cubiertas. Y estas necesidades son principalmente la alimentación. Si nosotros nos preguntáramos cuál de nuestros órganos es más importante, seguramente habría quien diría el sistema nervioso, porque es el que coordina todas las funciones del organismo. Habría quien dijera, no, es el sistema circulatorio, porque es a través de ellos que llegan los nutrientes a los diferentes órganos. Y podríamos enumerar los diferentes aspectos de cada organismo, de cada estructura, de cada sistema del cuerpo, y veríamos que todos son importantes. En realidad todos van a funcionar o van a tener una particular función en nuestro organismo. Por eso es que somos un todo. Pero ese todo, para mí y para muchos en medicina, inicia precisamente en el sistema digestivo. El sistema digestivo tiene particularidades muy, muy importantes porque nosotros, los seres humanos, somos prácticamente un tubo hueco. Y nuestro sistema digestivo va a ser a través del cual nosotros vamos a absorber nutrientes. Y todos sabemos que si a la casa, nuestra casa, a nuestra familia, a nuestro hogar, no ingresan recursos con los cuales sostener las necesidades de la familia, pues la familia por mucho amor no va a funcionar. Necesitamos cubrir necesidades, necesitamos que haya recursos que nos sirvan para satisfacer las diferentes necesidades. Entonces, uno de los organismos más importantes, porque además es el contacto con un contacto muy estrecho, muy directo con el medio externo, es precisamente el sistema digestivo. Pero el sistema digestivo no simplemente significa lo que comemos. Hay partes muy importantes, hay momentos muy importantes en el sistema digestivo, y este mismo sistema se va a repetir en todas las células. Requiere nutrientes, requiere una alimentación. Pero no solamente los alimentos van a jugar un papel importante en esta satisfacción de las necesidades, porque una cosa es lo que yo ingiero y otra cosa más es lo que yo asimilo. Por eso tenemos muchas personas que dicen, es que comen muy bien, pero no sé por qué se enferma. A lo mejor esa persona come muy bien, pero tiene vómito, pero tiene diarrea, pero tiene bulimia, pero tiene algún otro problema que no permita que esos nutrientes que está consumiendo verdaderamente sean asimilados, verdaderamente el organismo los pueda captar y hacer los propios. Y finalmente, proceso de todos estos procesos de absorción de nutrientes, asimilación de nutrientes, se va a ver concluido en la eliminación de desechos. Todo proceso va a tener esa parte en la que se pueden aprovechar algunas cosas, pero también cosas que ya no son necesarias o que el mismo organismo está eliminando, van a terminar con la depuración, con la eliminación de toxinas. Y entonces, así es como vamos a funcionar. Y si nos ponemos a revisar, pues no nada más es el estómago o el sistema digestivo el que realiza estas funciones. Tenemos sustancias que ingresan a nuestro cuerpo a través de la piel, tenemos sustancias que ingresan a nuestro cuerpo a través de un sistema respiratorio, tenemos la eliminación de desechos a través de órganos emuntoriales, como pueden ser los pulmones, como puede ser el hígado, como puede ser el riñón, como es la misma piel a través del sudor. Entonces, si nos damos cuenta, este patrón que les comento de la alimentación, de la asimilación y de la eliminación de desechos se lleva a cabo en los diferentes órganos que tenemos.
Entonces, en el sistema digestivo es donde lo vamos a observar muy grandemente porque además tiene diferentes niveles que son bien importantes. En medicina natural tenemos la costumbre de decir que el colon es el salvavidas del cuerpo. En realidad no nos referimos solamente al colon, sino a todo el sistema digestivo, pero es en parte porque aquí va a suceder todo en tamaño grande. En el resto de los sistemas esto ocurre también, pero quizás a una escala un poco menor. Entonces, de ahí la importancia, creo que sería fundamental ahondar en esta parte, porque si recordamos, primero el proceso de alimentación empieza a funcionar desde el momento en el que olemos un alimento sabroso, llegamos a la cocina y vemos qué rico huele, que estás cocinando y empieza a despertarnos ese deseo de comer. Entonces, tiene esta parte de la alimentación, tiene su parte que inicia en el deseo, en el despertar ese deseo y que muchas veces el olor, el deseo, el hambre misma nos va a empezar a estimular después la secreción de enzimas que ya va empezando a preparar a nuestro organismo a la alimentación. Tenemos entonces que llega el momento de sentarnos a la mesa, de disfrutar de nuestros alimentos y empieza este proceso de la masticación en donde este alimento que consumimos, que vemos en lo macro, que lo vemos grande, que lo podemos observar, va a empezar a sufrir ese proceso de descomposición. Lo vamos a ir reduciendo a sus partes más pequeñas para que al final de todo este proceso el organismo pueda tomar ya no una manzana, ya no un bistec, ya no un guisado, sino ya realmente los nutrientes que nosotros necesitamos, pero van a pasar a nuestro sistema a través de un proceso de difusión, un proceso de absorción, en donde van a ser absorbidos a través de la barrera intestinal, van a ser asimilados o van a ser guiados, conducidos a través de un sistema circulatorio que los va a llevar al torrente sanguíneo, que los va a llevar al hígado para que sean metabolizados y posteriormente distribuidos a todo el sistema corporal, a toda nuestra economía, para que lleguen hasta cada célula. En esta célula, cuando llegan a esta célula, todos los alimentos que nosotros vemos no nos sirven de nada si están en el torrente sanguíneo. En donde van a realmente a funcionar es en la célula, en el interior de la célula, donde se van a desarrollar todas las funciones que llevamos a cabo desde el punto de vista de lo metabólico. Nosotros cuando consumimos un alimento y lo asimilamos, vamos a obtener partículas pequeñas, partículas que el cuerpo tampoco puede usar seguramente de ese tamaño, sino que ahora va a ser al revés, ahora va a ir uniendo las diferentes moléculas para formar los compuestos, para formar los tejidos que el cuerpo necesita para recuperarse, para crecer, para sostenerse, para realizar las diferentes actividades que realizamos. Como etapa final, después de este proceso, van a surgir diferentes metabolitos, diferentes sustancias de desecho que el cuerpo también requiere de eliminar y que entonces van a ser regresadas otra vez al sistema. En este caso podría ser hacia el hígado, podría ser hacia el mismo intestino, podría ser hacia el riñón, podría ser a través de la piel, en donde vamos a depurar las toxinas, todos los elementos que no están funcionando o que ya no son requeridos para nuestro organismo y que finalmente van a ser excretados. Por eso este proceso de alimentación inicia en la boca, sufre un proceso de transformación a lo largo de todo el tracto digestivo y finalmente va a ser excretado. De esta manera, el cuerpo va a funcionar. Pero ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a ver que estamos cayendo en un proceso de enfermedad? Esto ocurre porque nosotros no estamos cumpliendo con las necesidades o los requerimientos de nuestro cuerpo, o quizás los estamos cumpliendo solamente en parte, porque
comemos de carrera, porque no nos dio tiempo, porque comimos lo que hubo, porque no comí sentada en la mesa, sino que estaba trabajando mientras estaba comiendo y entonces estamos rápidamente eh, llevando a cabo este proceso de alimentación. A veces omitimos comidas, incluso a veces empezamos a dejar cosas que deberíamos de estar haciendo y entonces lo que va a ocurrir es que nuestro cuerpo sufre, digamos, un pequeño daño. Cuando esto ocurre una ocasión, dos ocasiones, seguramente no va a pasar nada, pero cuando constantemente estamos cayendo en este mismo error, lo estamos repitiendo constantemente, el cuerpo empieza a tener deficiencias, empezamos a tener deudas con nuestro cuerpo y entonces, ¿qué pasa? Que no satisfacemos estas necesidades o que las satisfacemos solamente en una parte y no en toda la totalidad que nuestro cuerpo necesita. Y nuestro cuerpo es tan inteligente, es tan sabio, es tan capaz que va a tratar de compensar o de cubrir esas necesidades, ya sea tomando elementos de otros órganos, ya sea cambiando la forma como trabaja para sostener la funcionalidad del organismo, aun cuando sea a costa de disminuir la calidad del resultado final. Es decir, empezamos a caer en un proceso de enfermedad. De tal suerte que cuando entendemos esto, recuperar nuestro estado de salud consiste precisamente en eso, analizar qué es lo que estamos haciendo mal para regresar a nuestro estado de salud. Y aquí muy importante, muchas veces dicen las personas, pues es que no sé por qué estoy enfermo. Fui al médico, me revisó, me pidió unos estudios de laboratorio y me dijeron que estoy bien, que no tengo ningún problema. Y es aquí donde empezamos a perder de vista muchas cosas. Muchas veces nosotros como médicos en la escuela de medicina nos comentaron que el estómago funciona de esta manera, que el corazón funciona de esta otra, que el cerebro funciona así, que el músculo funciona de esta otra forma y se nos olvida que somos resultado de un todo, pero no solamente somos el resultado de lo que comemos, porque entonces estaríamos hablando solamente de la parte del cuerpo físico. Y recordemos que el hombre es una unidad bio, psico, social y espiritual. Es decir, en el estado de salud, en el estado natural de una persona, tienen muchos factores que van a influir en todo nuestro estado de salud. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros tenemos un cuerpo, si bien todos vemos ese cuerpo, pero ese cuerpo funciona de manera diferente porque todos tenemos una mente, tenemos una psique que también funciona diferente. Recordemos cuando éramos niños y nos hacían alguna travesura, ¿no? Hay niños que salen corriendo y van buscando a ver a su mamá y hay niños que contestan la agresión que recibieron y hay niños que se quedan pensando o hay niños que aprenden y después contestan de la misma manera. Entonces, cada uno va actuando de manera diferente y esto es porque tenemos una psique, analizamos los diferentes procesos, tenemos emociones, incluso nosotros mismos no contestamos a una situación cualquiera de la misma manera cuando estamos contentos que cuando estamos tristes, que cuando estamos enojados. Cada uno de nosotros contesta de manera diferente según cuál es la situación en la que nos encontramos cuando el evento sucede. Y esto, insisto, es porque tenemos una parte física que funciona de una manera más o menos conocida, pero también tenemos una parte emocional en donde influyen otros factores, nuestra psique, las cosas que hemos aprendido, ¿no? Hay a los que nos dijeron que era correcto una cosa y hay personas a las que les dijeron que no, que lo correcto es otro, porque en una casa siguen unas reglas y en otra casa suben otras reglas. Ejemplo, a lo mejor hay casas en donde no permitimos que las mascotas estén dentro de la casa y hay casas en donde hasta se duermen con la mascota, ¿no? Y entonces ahí va viendo ya una variedad, una diversidad de cómo vemos las cosas y cómo aplicamos el conocimiento, cómo permitimos o aceptamos algunas cosas
mientras otras tantas no. Y entra otro juego más, ¿no? El ser humano está hecho para vivir en sociedad. Los seres humanos estamos hechos para sentirnos parte de una sociedad. Tenemos que vivir en sociedad y entonces nos importa el que dirán, nos importa lo que la gente piense de nosotros, nos importa cuando tenemos problemas con alguna persona o nos emocionamos con los éxitos y los logros de otra persona. Entonces, vivir en sociedad implica toda esta parte que también influye en nuestra salud. Y más allá de todo esto, de vivir, de lo que soy, de lo que pienso, de cómo me desenrollo con las personas, cómo me desenvuelvo con las demás personas, con la sociedad, también está esta parte espiritual en lo que yo creo. Cómo esa parte en la que yo creo también va a tener una implicación importante en el estado de salud. Cuando nosotros como médicos, como personas que están participando en el proceso de salud de alguien, entendemos esto, vemos que siempre podemos tener algo que hacer para aportar a la salud de los demás, a la salud propia. Siempre hay algo que podemos hacer. Dicen por ahí que cuando no puedes curar, entonces escucha. Si no puedes escuchar, acompaña. Y si no puedes acompañar, entonces siempre hay algo que podemos hacer. Este es básicamente el resumen de esto que quería comentarles. Siempre hay algo que podemos hacer y todos influimos en la salud de los demás. El cómo decimos las cosas, el buscar las razones, el ayudar a entender cómo estamos funcionando, el compartir experiencias, eso nos va a ir enriqueciendo de tal manera que vamos a favorecer el estado de salud, porque en cualquiera de estos aspectos seguramente tenemos algo que aportar a las personas. Recordemos esa parte, estamos hechos para vivir en sociedad. Entonces, todo esto implica en nuestro estado de salud, pero ¿cómo funciona esto? Nosotros los seres humanos podríamos decir, pues solamente somos cuerpo, pero no solamente somos cuerpo. Nuestras emociones las vamos a sentir liberando neurotransmisores. Muchas veces le decimos a alguien, pues échale ganas. Sí, pero si esa persona es una persona estreñida, come mal, tiene problemas digestivos, tiene gastritis, todo el tiempo está enojado, no basta que le eche ganas. ¿Por qué? Porque el intestino no está funcionando de manera adecuada y si entendemos que el intestino tiene casi tantas neuronas como el cerebro y que todas esas neuronas van a favorecer la formación de neurotransmisores como la serotonina, como la dopamina. Recordemos que la serotonina es el neurotransmisor que nos ayuda a mantener un estado de ánimo más o menos estable y la melatonina nos va a ayudar a mantener un reposo, un sueño tranquilo durante la noche. Y si tenemos un sueño tranquilo durante la noche, hay la liberación de hormona de crecimiento. Y la hormona de crecimiento, cuando son niños, decimos, déjalo que está durmiendo porque que duerma bien porque está creciendo. Pero los grandes ya no crecemos, ¿no? Sin embargo, esta liberación de hormona de crecimiento va a participar en los procesos de reparación del cuerpo. Durante el día lavamos, cocinamos, vamos por los niños, les hacemos el desayuno, hacemos la comida, nos vamos a trabajar, regresamos, tenemos una plática, una capacitación, estamos constantemente aprendiendo algo, leyendo, etcétera. Y todo eso implica un desgaste en el organismo. Por tanto, también es muy, muy importante nuestro proceso de salud el mantener nuestras horas de sueño. Entonces, esta liberación de estos neurotransmisores es lo que permite que tengamos estabilidad en el estado de ánimo, que tengamos un estado de ánimo positivo, la dopamina, que tengamos energía, que nos divirtamos, que sonriamos, que tengamos este estado optimista, este estado alegre en nuestro día a día.
es a través de la liberación de dopamina. Si tenemos un intestino que está estreñido, que no está funcionando, que no elimina desechos, que se está intoxicando, que nos está haciendo convivir durante más tiempo con las toxinas, que no permite la producción de serotonina, que no permite la producción de melatonina, pues echarle ganas no es suficiente. Tenemos que buscar medios físicos para ayudar a que esa persona libere ese intestino, para que ese intestino vuelva a funcionar, para que vuelva a producir serotonina, dopamina, melatonina. Y entonces a lo mejor tenemos algún remedio que pueda ayudarnos en este proceso. Ahí tenemos dentro de los aceites esenciales las mezclas que nos pueden ayudar a tener una buena digestión, por ejemplo. ¿No? Tenemos la liberación de aromas que nos ayudan también a favorecer. ¿Y cómo es que reconocemos los aromas? Pues precisamente porque se liberan sustancias, esas sustancias llegan a los receptores nerviosos olfativos y entonces esto genera señales que van a liberar neurotransmisores y entonces nos vamos dando cuenta que efectivamente, si bien somos un cuerpo, estamos conectados con nuestras emociones, estamos conectados con los diferentes factores sensitivos que van a nutrirnos de otra manera, no necesariamente la nutrición biológica, sino la nutrición espiritual, la nutrición emocional. Por eso es que diferentes recursos nos ayudan en el estado de salud. Entonces, entender esto, que no somos solamente un cuerpo, que tenemos diferentes niveles, nos va a ayudar a entender este estado de salud de una mejor manera. En este cuerpo, eh, algo que tenemos que tener presente, los médicos lo llamamos el eje, los ejes neuronales. Tenemos un cerebro, un hipotálamo que le dice a la hipófisis, que le dice a la tiroides que funcione y tenemos un eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Tenemos este eje de la tiroides es muy importante porque este va a ser el eje que va a regular la energía a largo plazo. Tenemos otro neuroeje, por ejemplo, que es el hipotálamo, hipófisis y el, la insulina, perdón, el páncreas. La insulina, la liberación de estas hormonas que van a funcionar aprovechando la energía que proviene de los alimentos. Tenemos otros dos neuroejes, el principal más importante que generalmente es el que todo mundo se nos descompone en esta vida loca que tenemos, el eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenales. Las suprarrenales son las glándulas que están situadas arriba de los riñones, como su nombre lo dice, y en ellas se liberan hormonas como el cortisol, que podríamos decir el cortisol es malo. No, al contrario, el cortisol es la hormona de la adaptación y esta es la que nos permite adaptarnos a todos los cambios que hay en nuestro tiempo. Y podríamos pensar, es que el estrés es malo. No, el estrés, así de simple, es todo lo que genera cambio, todo lo que requiere necesidad de adaptación. El estrés no es malo. Dicen que el único constante que hay en el ser humano es que nada es constante. ¿No? Siempre estamos cambiando de trabajo, estamos cambiando el día, estamos cambiando de compañía, estamos cambiando de actividades, siempre estamos haciendo cosas diferentes que nos requieren estarnos adaptando constantemente. Y este eje del cortisol nos ayuda a responder a esa adaptación. Tenemos personas que ya no se adaptan tan fácilmente a los cambios y entonces, ¿qué pasa? Esto es porque toda la vida han vivido con estrés y al vivir toda una vida con estrés, entonces empezamos a tener un cortisol insuficiente o un cortisol que ya no está cumpliendo con la función, porque la función propiamente ya no es un evento pequeño, un evento agudo, digámoslo así, algo que está sucediendo en el momento, sino es una situación que ya ha perdurado en el tiempo, que se volvió crónica y esto hace que nuestro eje del cortisol empiece a tener problemas funcionales importantes. Y entonces ya no tenemos un buen eje de la adaptación. Y es aquí donde probablemente empiecen a aparecer enfermedades repetitivas, problemas digestivos, dolores de cabeza,
infecciones recurrentes, problemas diversos que ya constantemente le están diciendo a tu cuerpo que hay algo que necesita cambiar. El último de los neuroejes de estos que quisiera platicarles es el eje gonadal, el eje hipotálamo, hipófisis, gónadas. En el caso de los hombres hablamos de los testículos, en el caso de las mujeres de los ovarios. Y este último neuroeje, todos pensamos, cuando pensamos en testículos y en ovarios, pensamos que es para la reproducción. No, no solamente para eso. La testosterona, los estrógenos van a funcionar para determinar la forma como se distribuye el cabello en el cuero cabelludo, en el cuerpo, cómo es el tono de la voz, cómo es la textura de la piel, cómo es diferentes partes que funcionan además de las características sexuales que vemos en hombres y en mujeres, y que muchas veces precisamente por esta alimentación que ya tenemos hoy día, transgénica, manipulada, etcétera, se va a desorganizar. Estos 4 neuroejes van a ser como un pilar en nuestro organismo, como 4 pilares. Cuando alguno de ellos no funciona, va a pasar como en cualquier construcción. Tenemos que para sostener los pilares del techo de nuestra casa, hay 4 castillos generalmente que sostienen 4 paredes y que después van a sostener un techo. Pero si algo ocurriera que una de estas estructuras se dañara, generalmente o la reforzamos y resolvemos el problema, o este mismo deterioro, este mismo daño que sufrió la estructura va a ir jalando los demás hasta que finalmente colapsen. Entonces, si nosotros entendemos esto, vamos a poder ser más efectivos en el ayudar a a las personas que queremos compartir la salud. Esta parte sí quería compartirla mucho con ustedes, porque los aceites esenciales justamente trabajan en alguno de estos niveles. Trabajan a nivel de la hipófisis, a nivel del hipotálamo, a nivel de alguna de las glándulas, y de ahí el hecho de que podamos tomar un aceite esencial que funcione en algún momento. Nosotros tenemos el recurso de los aceites esenciales, los fitoterapeutas usan cualquier parte de la planta, a lo mejor usan infusiones, a lo mejor usan la planta en extracto seco, a lo mejor usan una parte de la planta, la raíz o las hojas o los tallos. Nosotros tenemos los aceites esenciales, pero al entender precisamente en qué punto los aceites esenciales funcionan, vamos a ser mucho más efectivos en el funcionamiento, en la recomendación que hagamos. Por eso es importante entender que en el estado de salud no solamente tenemos que ver, le duele la cabeza, entonces le va a servir darle lavanda o darle menta o darle... ¿Por qué? La lavanda tiene un efecto precisamente a nivel del sistema nervioso. Es un estabilizador, es un relajante y entonces baja este sistema nervioso que está todo alterado, todo agitado y de ahí el efecto que tiene. Lavanda va a ser una de las plantas que casi siempre vamos a utilizar en muchas patologías por esta parte de regular el sistema nervioso. Entonces, el entender esta parte nos va a hacer mucho más efectivos y también nos va a ayudar a entender que no es dar un remedio por darlo. Tenemos que entender un poquito cuál es el funcionamiento de nuestro cuerpo para poder ser un poco más efectivos a nivel de nuestras recomendaciones. Dice el doctor David Pesek, es un iridiólogo norteamericano precisamente, que el estado de salud se encuentra primero o la parte más alta es en el nivel espiritual, después en el nivel emocional y por último en el cuerpo físico. Hace tiempo aquí en México había una campaña que me gustaba mucho. Decía, ¿por qué si me veo bien me siento mal?
Y hace mucho énfasis en esto y hoy día con esta presentación o esta manera de exponerlo del doctor David Pesek, veo que viene mucho a colación. Existe también un libro que dice Infancia es Destino, en donde mencionan precisamente que cuando sufrimos una agresión física es mucho más fácil atenderla, porque las lesiones espirituales difícilmente la gente las nota. Y es cierto, si nosotros vamos por la calle y vemos a alguien y va ensangrentado o va con un ojo morado o algo, sabemos que algo le pasó, pero pocas veces, sobre todo cuando alguien hoy día nos han enseñado mucho a que debemos de ocultar nuestras emociones, que debemos de ser discretos, que no a todo mundo debemos irle contando lo que nos pasa. Entonces tenemos la costumbre de preguntar, ¿y cómo estás? Y la gente como respuesta inmediata dice, bien. No estamos acostumbrados a expresar lo que realmente sentimos desde el punto de vista emocional y muchas veces esta parte solamente quien nos conoce verdaderamente lo detecta. Sin embargo, esto son cosas que generalmente venimos arrastrando por mucho tiempo y que se van a ver reflejados en nuestro estado de salud. Por eso es que yo como bien, es que hago ejercicio, es que hago mis meditaciones y respiro y de todas maneras no me siento bien, porque no hemos resuelto a veces problemas emocionales que están ahí sembrados y que venimos arrastrando a veces desde la infancia, a veces desde el estado de la concepción que nos heredaron ya desde el momento de la gestación nuestros padres. Y a veces también se nos ha olvidado tener ese vínculo especial con yo sí creo en Dios, entonces yo diría en Dios, pero también respeto mucho a la gente que no cree en Dios, pero sí debemos de tener la concepción de que hay algo que es más fuerte que nosotros, que a lo mejor nos controla. Hay quien dice que es la naturaleza, que es a la mejor Buda, a la mejor la forma como quieran llamarle, energías cósmicas, como quieran llamarle, pero siempre tenemos que pensar que hay algo mucho más fuerte que nosotros que nos ayuda a mantener un equilibrio, tanto nosotros con la sociedad, con nuestras emociones, y que está muy por arriba de nosotros y que quizás puede ser en un momento dado nuestra fuerza. Tener esta parte espiritual, emocional y física y entender que tiene unas repercusiones precisamente en el cuerpo físico, nos va a ayudar a entender mejor que no solamente somos un cuerpo, somos eh, esa unidad bio, psicosocial y espiritual. Yo agradezco mucho a mi escuela que desde todo el tiempo siempre nos lo recordaba y que al día de hoy, más que nunca, estoy convencida de que efectivamente cuando buscamos un estado de salud tenemos que buscar todas estas partes, todos estos aspectos, porque efectivamente van a estar funcionando en nuestra salud. Entonces, el que nosotros podamos abrirnos en un momento dado y rascar en todos estos aspectos de nuestra vida, nos va a ir ayudando a entender que esas emociones buenas, por eso hay quien dice que ahora, por ejemplo, venimos saliendo de una pandemia y hay quien dice, no, es que el COVID no existe, no es que el COVID no exista, es que tú emocionalmente a lo mejor estás bien. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona no tiene miedo, cuando una persona emocionalmente está bien, la liberación de endorfinas, la liberación de dopamina, la liberación de serotonina funciona bien, nos permite tener un buen descanso, hay una buena producción de dopamina, nuestro cuerpo se recupera y entonces, ¿qué va a pasar? Que esa persona difícilmente va a caer en un estado de enfermedad. ¿Qué pasa si por el contrario fácilmente nos siembran miedo, fácilmente nos siembran terror, fácilmente nos siembran duda, fácilmente tenemos miedo, odio, preocupación, angustia, estos sentimientos negativos que consumen la energía de nuestro cuerpo? Entonces nuestro cuerpo se va a volver mucho más lábil, mucho más susceptible de que no solamente un virus, una bacteria, sino cualquier cosa pueda hacernos presa y caer en un estado de enfermedad. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo que los diferentes aspectos eh,
biológicos, emocionales intervienen en nuestro estado de salud, entonces ya no cuidamos solamente lo que comemos, el estarnos moviendo, también cuidamos nuestras emociones, cuidamos el estar en paz, cuidamos el hacer las paces con la gente con la que a lo mejor estamos molestos, y esto va a hacer que cada vez nuestro estado de salud sea mucho más estable, mucho más óptimo, y entonces tendemos a tener una vejez saludable también, ¿no? Recordemos que finalmente nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos, morimos, y entonces va a llegar el momento en el que tengamos que entregar el equipo, pero ojalá que cuando esto suceda lo entreguemos en las mejores condiciones. Pues bueno, esto es básicamente lo que quería compartir con ustedes. Espero que esta plática breve, pero creo que también un poco holística, ¿no? Nos haya servido para entender, hablar del cuerpo humano es hablar muchísimo. Llevo años estudiando medicina y sigo estudiando todo el tiempo, y difícilmente creo que me alcanzaría la vida para entender toda la complejidad del cuerpo y del estado de salud, pero conforme más vamos entendiéndolo, yo veo que realmente para tener un buen estado de salud, básicamente a nuestro cuerpo tenemos que alimentarlo, tenemos que depurarlo y tenemos que dejarlo que él mismo trabaje. El cuerpo hace todo, nosotros solo tenemos que darle los recursos adecuados para sostener ese estado de salud. Y la salud casi siempre es recuperable, casi siempre podemos hacer algo. El problema es que muchas veces no conocemos el camino correcto para hacerlo. Entonces, tenemos un montón de recursos. Yo creo que por eso estoy aquí, porque creo realmente que las plantas son maravillosas. No creo que sean la panacea, pero sí creo que son uno de los recursos más grandes. Soy fiel creyente de que la tierra nos da lo que necesitamos para estar bien, y desde ese punto de vista, pues los aceites esenciales son esos, son la esencia de todos los frutos que nacen de la tierra, y que por tanto son una excelente herramienta en la búsqueda de la salud, pero siempre acompañado también de muchos otros recursos que están también a nuestro alcance, ¿no? Pues no sé, ojalá que esta plática les sea de utilidad, y bueno, aquí estamos para ayudarnos unos a otros con todo el gusto del mundo.